7:32 y nos acompaña el ministro de Turismo, Nils Olsen. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Ayer recibimos los ecuatorianos, creo que la mejor noticia después de la vacunación dentro del contexto de la pandemia. La mayor desescalada de medidas y nos encaminamos a decirle adiós al COVID-19 en el país. Así es, buenos días, muchas gracias por la invitación. Definitivamente son grandes noticias para todos los ecuatorianos, pero sobre todo para la industria de turismo, que ha sido la más afectada por la pandemia. Los aforos se incrementan al 80% en los restaurantes y áreas de interior y en exteriores al 100%. Además, se elimina el requisito de tomar la temperatura no solo en los establecimientos turísticos, pero todos los establecimientos que atienden al público. Bueno, y esto sin duda de cara a un feriado que se viene y va a ser el primer feriado después de 2 años con un nivel muy bajo de medidas, sin cierres de playas, sin restricción vehicular. Así es, desde que inició la pandemia, estas son las medidas más flexibles que hemos tenido en el país, y esto gracias a un plan de vacunación exitoso liderado por el presidente Guillermo Lasso y la ministra Jimena Garzón. Esto ha permitido también liberar los requisitos de ingreso para los turistas internacionales que vienen al Ecuador. El único requisito que solicitamos ahora es certificado de vacunación y si no estás vacunado, un PCR negativo. Salís con nosotros. Sí, ministro, buenos días, ¿no? Y como decía Milton, es una buena noticia porque comenzamos los ecuatorianos ya a sentir que vamos saliendo de esta pandemia, pero asimismo, como crea esa alegría, a algunos les ocasiona también preocupación, porque cada feriado nos ha dejado un repunte de casos de contagio, ¿no? Y ahora hay una flexibilización total, pero hay un 87% más o menos de personas con una dosis, 83% con 2 dosis, pero no llegamos al 20% todavía de aplicación del refuerzo. Entonces, ya internamente cuando tomaron esta decisión, ¿no surgió esa preocupación quizás? ¿Cómo lo evaluaron para llegar a esto? Claro, bueno, esto es una decisión que lo toma el COE Nacional junto a la ministra de Salud y con datos técnicos. Aquí ni una decisión se toma digamos, por sentimiento, sino todo es completamente técnico, ¿no? Pero entonces, y se preguntaba, ministro, definitivamente... porque se siente también que se busca apoyar al sector al que usted representa. Este va a ser el primer feriado incluso donde el IVA se disminuya del 12 al 8% en todo lo que está relacionado con el turismo, ¿no? Y eso de ahí, ¿cómo ya va calando en las personas? ¿Cómo va dinamizando el sector? Porque las reservaciones ya deben estar también ya casi que al tope. ¿Cómo está repercutiendo eso? Cuéntenos. Sí, claro, las proyecciones son muy buenas. Tenemos unas excelentes expectativas para este feriado. Esperemos que sea uno de los mejores feriados en los últimos años. Con esta medida del presidente, la disminución del IVA del 12 al 8% únicamente en los establecimientos turísticos. ¿Qué son los establecimientos turísticos? Los que están dentro del catastro del Ministerio de Turismo. Pero aquellos establecimientos turísticos que aún no tienen el registro de turismo, hemos firmado un acuerdo ministerial y una transitoria en la resolución del SRI para darle 60 días a los establecimientos turísticos que no cuenten con el registro de turismo para que puedan formalizarse. ¿Esos establecimientos van a cobrar el 8% en este feriado? Así es, todos los establecimientos turísticos deben disminuir el IVA del 12 al 8%. ¿Qué cálculos tienen ustedes de este feriado con estas dos particularidades, ministro? Primero, la primera vez que se reduce el IVA y segundo, la primera vez en la pandemia que se flexibilizan tanto las medidas. ¿Qué esperamos de este carnaval? Bueno, esperamos una excelente ocupación. ¿En números qué calculan ustedes? En números de ventas, en números de ocupación, realmente el porcentaje de ocupación va a depender por cada ciudad, porque hay que recordar que en Ecuador tenemos destinos turísticos y otros destinos que no son tan turísticos para el turismo doméstico. Así que debemos hablar dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, en destinos turísticos como Cuenca esperamos que tenga una ocupación superior al 90% y al igual que los destinos turísticos de la costa ecuatoriana también puedan tener una ocupación de más del 90% en los hoteles. Ahora, ministro, pero también es importante conocer, ¿no? Quizás cómo van mejorando las cifras no solo de ese turismo casa adentro, sino aquel turismo internacional, una vez que también se van flexibilizando las restricciones para quienes ingresan al país, para los viajeros. Eso también, ¿qué giro va tomando dentro del sector? Así es. Bueno, ahora tengo la excelente noticia que compartir que el Ministerio de Turismo ahora cuenta con un presupuesto de $47 millones para invertir desde el 2022 hasta el 2025 en promoción e innovación.
Este año tenemos un presupuesto de 5.5 millones para invertir, del cual 70% será invertido en los mercados internacionales, el 30% en el mercado nacional. El 70% en el mercado internacional para poder atraer turistas internacionales e inyectar divisas frescas a nuestra economía, y el 30% del turismo doméstico, lo cual es muy importante porque hay que recordar que durante la pandemia han sido los ecuatorianos los que han sostenido la economía del sector turístico en el país. Así que vamos a trabajar, vamos a participar en más de 10 ferias internacionales a nivel internacional. Vamos a organizar la feria más importante de turismo en el Ecuador en el mes de octubre. Vamos a hacer viajes de familiarización, viajes de prensa, tenemos un programa con creadores de alto contenido, entre otras acciones que van a ser, que son muy relevantes e importantes para cumplir con el objetivo del Ministerio de Turismo de atraer 2 millones de turistas hasta el 2025. Pero, ministro, de ese porcentaje destinado a atraer el turismo internacional, la mayoría va dirigido a Estados Unidos, de ahí el resto se divide en Reino Unido, en otros países de Europa. Pero mientras usted le apuesta a ese mercado, ¿no?, al estadounidense, a que vengan a visitarnos, va y vende el país de la mejor manera, lo cierto es que los funcionarios que están acá en el país generan alertas a través de su embajada y de su consulado diciéndoles no vengan porque no es seguro, porque hay demasiada delincuencia, hay una ola de criminalidad que los tiene preocupados, que la ven con rabia. Entonces, ¿cómo eso de ahí se contrapone más bien a esa intención que usted tiene? Claro, eso es una excelente pregunta. Hay que primero aclarar que definitivamente el año pasado la mayor cantidad de turistas internacionales que recibimos es el mercado americano, por varias razones. Porque el americano está tomando el riesgo de viajar a destinos que siempre quisieron viajar, como es Galápagos y Ecuador continental, por supuesto, porque tenemos excelente conectividad con 5 ciudades de manera directa, con Houston, Atlanta, Nueva York, Miami, Fort Lauderdale. Y bueno, con el Ministerio de Gobierno hemos trabajado activando la policía turística en los principales destinos turísticos del país, Guayaquil, Quito, Cuenca, Montañita, que está cuidando el bienestar de todos los turistas nacionales e internacionales. Pero Otra vez, ¿cómo le está afectando la inseguridad? Que tiene Estados Unidos la expectativa es, a ver, vendemos al Ecuador, pero Ecuador se vende solo mal. Lo que pasó en Durán, por ejemplo, gente colgada en un puente, asesinatos todos los días, esa mala imagen que proyectamos por el tema de seguridad, ¿cómo la cambiamos? Claro, desde mi competencia, el Ministerio de Turismo, somos encargados de promocionar al Ecuador. Somos encargados de posicionar al Ecuador como un país atractivo para las inversiones, un país con excelentes exportaciones y, por supuesto, la atracción de turistas internacionales. Y esto va dentro del paraguas de la marca país. Yo sé, ¿qué hacemos con el tema de inseguridad? El tema de la inseguridad... Estados Unidos, sí, como dice Liz, nos genera alertas, Canadá nos genera alertas, somos un país peligroso. Yo soy muy optimista que eso va a ir cambiando para bien en los próximos meses. Vemos que, por ejemplo, Francia ya puso a Ecuador en la lista verde de destinos para viajar como destinos seguros para sus ciudadanos. La última alerta que tuvimos del gobierno americano, que subimos de 3 a 4, hay que especificar que fue por los casos COVID. Ahora que estamos viendo que los casos COVID han disminuido drásticamente, que ahora está liberando sus restricciones, podemos creer que muy pronto podríamos bajar de categoría al nivel 3. En Estados Unidos, de toda Latinoamérica, me parece que solo hay 3 países que están en nivel 3, el resto está en nivel 4. La mayor cantidad del mundo para el gobierno americano, por los casos COVID, está en nivel 4 o en nivel rojo, por decirlo así. Que incluso ya más fuerte que la pandemia del COVID, lo que está viviendo el Ecuador es esa pandemia de inseguridad, y eso puede repercutir porque por más de que uno vaya a mostrar a otro país lo lindo que tiene el Ecuador, eso llega a pesar, ¿no? Nadie quiere vivir a un país que se vuelve inseguro, o a una ciudad, la más golpeada, Guayaquil, en ese sentido, ¿no? Pero dentro de eso, de ahí, usted se mantiene optimista y espera de aquí al 2024 recuperar el estado en el que estaba en materia turística del país en cuanto a inversiones prepandemia. ¿Cómo se delinea ese camino para llegar a eso de aquí a 2 años? Claro, definitivamente tenemos varios frentes. En el frente de promoción, como lo comenté anteriormente, tenemos un presupuesto de 47 millones que serán invertidos en varias acciones promocionales. El Ecuador va a estar participando en más de 10 ferias internacionales. Vamos a traer eventos internacionales al país. Tenemos ya el primero confirmado para el próximo año, que será en la ciudad de Cuenca, que se llama Remote. Este año, en octubre, tenemos la Feria de Turismo Doméstico. Además, estaremos contratando, bueno, ya está en el proceso de contratación el relacionista público para Estados Unidos y otro para Inglaterra y otros países europeos. Y esperamos que el 2023-2024, que el presupuesto progresivamente irá incrementando, contratar y abrir otros mercados.
Ministro Nils Olsen, gracias por habernos acompañado. Ojalá que todo el plan turístico genere que vengan más hacia el Ecuador, que esa imagen de inseguridad vaya cambiando, que las autoridades logren controlar la delincuencia y que seamos un país como somos, Así será. abierto al mundo. Así será. Estoy muy seguro que lo vamos a lograr.